Barcelona. Puente del Besós sobre el río Besós. Una noche de lluvia torrencial de noviembre. Carlos Mendoza, 32 años, padre soltero que acababa de perder su trabajo, caminaba bajo la lluvia con su hija Elena, de 4 años, dormida en brazos, cuando vio a una joven en vestido de gala subirse a la barandilla del puente. «¡No saltes!», gritó, dejando delicadamente a Elena en un banco cubierto y corriendo hacia ella. La agarró de la mano en el instante en que resbalaba. «Por favor, tengo una hija que ya perdió a su madre. No puedo decirle que no salvé a alguien cuando pude». La chica lo miró, el rímel corriendo con la lluvia. «No me conoces, soy Isabel Montalbán». Carlos palideció. Isabel Montalbán, hija del hombre que lo había despedido esa mañana. El CEO de Industrias Montalbán, que había cerrado la fábrica dejando a 200 familias sin trabajo. Pero en ese momento, bajo la lluvia, era solo una chica de 22 años que quería morir. Y él era solo un padre que no podía dejarla ir. La lluvia caía sobre Barcelona como un lamento infinito aquella noche de noviembre. Carlos Mendoza caminaba por el distrito de Sant Adrià, con paso pesado, la pequeña Elena dormida entre sus brazos, envuelta en su chaqueta para protegerla del agua helada. 4 años tenía la niña, 4 años de rizos castaños y risas cristalinas, todo lo que quedaba de María, muerta de cáncer 2 años antes. Esa mañana Carlos había perdido su trabajo. Industrias Montalbán había cerrado la planta de Badalona donde trabajaba como técnico especializado desde hacía 8 años. 200 familias tiradas a la calle con un email frío firmado por el CEO Alejandro Montalbán. Reestructuración empresarial, lo llamaban. Carlos lo llamaba hambre, lo llamaba alquiler sin pagar, lo llamaba mirar a Elena a los ojos y no saber cómo comprarle leche mañana. El puente del Besós apareció entre la niebla y la lluvia como un espejismo oscuro. Era allí donde María le había dicho que sí 7 años antes. Era allí donde llevaba a Elena a ver los barcos los domingos de sol. Pero esa noche el puente tenía un aire diferente, cargado de presagios. Fue entonces cuando la vio, una figura delgada en vestido de gala negro, completamente inadecuado para esa lluvia torrencial. Tacones altos que temblaban mientras subía a la barandilla de hierro forjado. El pelo oscuro pegado al rostro, las manos agarrándose a una farola mientras miraba el agua negra debajo. Carlos no pensó. Su cuerpo se movió antes que su mente. Dejó delicadamente a Elena en el banco cubierto por la marquesina. La niña seguía durmiendo exhausta del día. Y corrió. Sus botas de trabajo resbalaban en el asfalto mojado, pero no se detuvo. Gritó con toda la voz que tenía en el cuerpo, una voz rota por la desesperación y el miedo. La chica se giró por un instante, los ojos vacíos como los de un fantasma. Luego soltó la farola. Carlos la alcanzó en el instante exacto en que su cuerpo empezaba a inclinarse hacia el vacío. Su mano agarró la muñeca de ella con un agarre desesperado, la otra mano buscando sujetarse a la barandilla resbaladiza. Por un momento quedaron suspendidos así, la lluvia flagelándolos, el peso de ella tirándolo hacia abajo, su fuerza obrera luchando contra la gravedad y la muerte. Luego, con un esfuerzo que le arrancó un grito, Carlos la tiró hacia atrás. Cayeron ambos sobre el asfalto mojado, jadeantes, temblando. La chica empezó a llorar, un llanto convulso que se mezclaba con la lluvia. Carlos la sostuvo, esta desconocida que había intentado morir, mientras con el rabillo del ojo comprobaba que Elena siguiera durmiendo en el banco. Cuando la chica levantó el rostro, la farola iluminó sus rasgos y Carlos sintió la sangre helarse. Isabel Montalbán. La reconocía de las fotos en los periódicos, de las revistas del corazón que María leía en el hospital. Hija única de Alejandro Montalbán, heredera de un imperio industrial, la princesa de Barcelona que lo tenía todo, y que esa noche había decidido tirarlo todo por la borda. Ella lo reconoció en el mismo instante en que pronunciaba su nombre. No a él personalmente, sino el tipo que representaba. Obrero, padre de familia, uno de los 200 que su padre había despedido esa mañana con un trazo de pluma. Sus ojos se llenaron de algo que parecía vergüenza, mezclada con incredulidad. Permanecieron sentados bajo la lluvia, 2 extraños unidos por un momento de desesperación compartida. Carlos no sabía qué decir. «¿Cómo hablas con la hija del hombre que te ha arruinado la vida?».
¿Cómo la odias cuando acabas de impedir que se suicide? Isabel temblaba. El vestido de gala que había llevado a quién sabe qué fiesta ahora era un trapo empapado. Fue Elena quien rompió el hechizo. Se despertó llamando a papá, la vocecita somnolienta buscando en la oscuridad. Carlos se levantó de golpe, corrió al banco, tomó a la niña en brazos. Elena lo abrazó fuerte. Luego notó a Isabel todavía sentada en el suelo bajo la lluvia. Con la lógica simple de los niños, Elena se soltó de los brazos de su padre y corrió hacia Isabel con su pequeño paraguas de juguete. Se lo tendió con una sonrisa. Isabel miró a esta niña que le ofrecía refugio de la tormenta, esta hija del hombre que su padre había condenado a la pobreza, y lloró aún más fuerte. Carlos las observó, su hija consolando a la hija de su verdugo, y comprendió que esa noche en el puente no eran un obrero y una heredera, eran solo 3 almas perdidas en la lluvia, intentando sobrevivir hasta el amanecer. El bar de la estación de Sanz era el único lugar abierto a esa hora. Carlos había insistido en llevar a Isabel a un sitio cálido, a pesar de la vergüenza de entrar en un local con la ropa empapada y una niña medio dormida. Isabel había seguido en silencio, el maquillaje corrido que la hacía parecer un cuadro de Picasso bajo la lluvia. Se sentaron en un rincón. Elena se había vuelto a dormir en el banco de vinilo rojo, la cabecita apoyada en las piernas de su padre. Carlos pidió 3 cafés y un croissant para Elena cuando despertara. Isabel sostenía la taza entre las manos sin beber, los ojos fijos en el vapor que subía. El silencio era denso como la niebla fuera de las ventanas. Fue Isabel quien lo rompió, la voz ronca del llanto. Contó sobre la fiesta de compromiso organizada por su padre esa noche, el futuro esposo elegido para ella, Roberto Vilanova, hijo de otro imperio industrial, un matrimonio que uniría 2 dinastías. Contó cómo había descubierto justo durante la fiesta que Roberto tenía una relación con su mejor amiga desde hacía meses. Como su padre lo sabía, pero había decidido que la boda se haría de todos modos. Los negocios son negocios, había dicho. Carlos escuchaba sin interrumpir. Pensó en María, en su boda en la iglesita del barrio del Raval, 200 euros de fiesta, pero tanto amor que alcanzaba para toda una vida. Pensó en cómo se habían tomado de las manos mientras el doctor pronunciaba la sentencia de muerte, en cómo habían reído y llorado juntos hasta el último aliento de ella. Isabel continuó, hablando de una vida en jaula dorada, de un padre que la veía como un activo empresarial, de una madre muerta cuando ella tenía 10 años, la única que la había amado por lo que era, no por lo que representaba. Habló de la soledad de tenerlo todo y no tener nada, de estar rodeada de personas que solo veían el apellido Montalbán, nunca a Isabel. Cuando terminó, miró a Carlos a los ojos por primera vez de verdad. Le preguntó sobre el despido, sobre la fábrica. Carlos contó con voz plana. 8 años de trabajo, la especialización sacada por las noches mientras María estaba embarazada, los turnos de noche para pagar los tratamientos, los compañeros que se habían convertido en familia. Luego el email de esa mañana, frío como una sentencia, 200 familias destruidas para aumentar los beneficios un 3%. Isabel bajó la mirada. Dijo que no sabía, que su padre no le hablaba de los negocios, que vivía en una burbuja. Pero mientras lo decía, comprendía que no era una excusa. La ignorancia voluntaria también era una culpa. Elena se despertó pidiendo a mamá, como hacía cada mañana desde hacía 2 años. Carlos la abrazó fuerte, susurrándole que mamá se había convertido en estrella. La niña asintió seria, luego miró a Isabel y con la sabiduría inocente de los niños, dijo que ella también parecía triste como papá cuando hablaba de mamá. Isabel extendió una mano vacilante hacia los rizos de Elena. La niña tomó su mano y jugó con ella, riendo de las uñas pintadas de rojo ahora arruinadas. En ese momento, en ese bar cutre de la estación, nació algo inesperado, un vínculo frágil entre 3 personas que el destino había hecho encontrarse en el peor momento de sus vidas. El alba empezaba a filtrarse por las ventanas cuando Isabel llamó un taxi. Antes de subir, se giró hacia Carlos. Le dijo que hablaría con su padre sobre la fábrica, sobre los despidos. Carlos negó con la cabeza. No quería caridad. Pero Isabel insistió. No era caridad, era justicia. Mientras el taxi se alejaba,
Elena preguntó a papá quién era la señora triste. Carlos no sabía cómo explicar a una niña de 4 años las complejidades de clase, riqueza y desesperación. Solo dijo que era una persona que necesitaba un amigo y que a veces ser amable con quien nos ha hecho daño es lo más difícil pero lo más correcto del mundo. La Torre Montalbán se alzaba en el nuevo skyline de Barcelona como una cuchilla de vidrio y acero. 30 pisos de poder y decisiones que cambiaban vidas con un clic. Carlos nunca habría imaginado cruzar su entrada, mucho menos con una invitación directa de Isabel Montalbán. Habían pasado 3 días desde el puente, 3 días en los que Carlos había buscado trabajo cada mañana, llevando a Elena con él porque ya no podía pagar la canguro. 3 días en los que había racionado la comida, pagado el alquiler con los últimos ahorros, sonreído a Elena mientras por dentro moría de miedo. La llamada llegó mientras preparaba la cena. Arroz blanco, lo único que quedaba en la despensa. Isabel quería verlo. Había convencido a su padre para reunirse con una delegación de obreros despedidos. Carlos era reacio, pero la voz de Isabel temblaba de una manera que le recordaba al puente. Aceptó. El despacho de Alejandro Montalbán ocupaba toda la última planta. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista impresionante de Barcelona, la ciudad extendida como un reino conquistado. El hombre mismo era exactamente como Carlos se lo había imaginado. 60 años llevados con la arrogancia de quien nunca ha tenido que pedir permiso, traje de 10.000 euros, mirada que evaluaba todo en términos de beneficio y pérdida. Isabel estaba allí, en una esquina vestida de gris como si quisiera desaparecer en el vidrio y el acero. Cuando Carlos entró con otros 4 representantes de los obreros, ella alzó los ojos y por un instante hubo ese reconocimiento silencioso de quienes comparten un secreto pesado. Alejandro Montalbán no se levantó del escritorio. Los miró como se miran insectos molestos, escuchó sus peticiones de readmisión o al menos una indemnización digna con el aire de quien ya está pensando en otra cosa. Cuando terminaron, lo despachó todo con pocas palabras. El mercado tenía sus reglas. La competencia global no permitía sentimentalismos. Encontrarían otro trabajo si realmente valían. Fue entonces cuando Carlos habló, no de estadísticas o derechos laborales, sino de personas. De José, que a 50 años no encontraría otro trabajo y tenía una hija con discapacidad. De Carmen, viuda con 3 hijos que ahora dormían en el coche. De Miguel, que se había suicidado el día después del despido, dejando una nota donde pedía perdón por no ser suficiente. Alejandro Montalbán permaneció impasible, pero Isabel no. Se levantó de la silla, cruzó la sala, se puso frente al escritorio de su padre. Con voz firme dijo que la empresa podía permitirse mantener la fábrica abierta, que los beneficios seguirían siendo enormes, que despedir era una elección, no una necesidad. El silencio que siguió fue eléctrico. Padre e hija se miraron fijamente, una batalla silenciosa de voluntades. Entonces Alejandro habló, la voz fría como el acero del edificio. Isabel no entendía de negocios. Era una niña mimada jugando a ser revolucionaria. Si quería ayudar a estos obreros, podía renunciar a su herencia y dársela a ellos. Isabel no dudó. Dijo que lo haría, que renunciaba a todo, a la herencia, al apellido si era necesario. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La sala se quedó sin aliento. Carlos miró a esta chica que había intentado suicidarse por desesperación, ahora erguirse como una guerrera por unos desconocidos. Alejandro rió, un sonido sin alegría. Dijo que no tenía poder para renunciar a nada, que todo estaba vinculado hasta sus 30 años, que era solo una niña jugando a ser heroína. Luego miró a Carlos y los otros obreros con desprecio y dijo que tenían 5 minutos para dejar el edificio o llamaría a seguridad. Mientras salían, Isabel los siguió. En el ascensor, con lágrimas en los ojos, pidió perdón a Carlos. A los demás, se sentía inútil, impotente. Carlos, que debería odiarla, le puso una mano en el hombro. Le dijo que había hecho más de lo que cualquiera esperaba, que el coraje no siempre gana, pero siempre vale la pena tenerlo. En el parking subterráneo, mientras los obreros se alejaban derrotados, Isabel retuvo a Carlos. Le dio un cheque.
Carlos lo miró. 50.000 euros, probablemente todos sus ahorros personales. Lo rompió delicadamente y se lo devolvió. No quería su dinero, quería justicia, dignidad, trabajo. Isabel comprendió que algunos puentes no se compran, se construyen con acciones, no con cheques. Antes de que Carlos se fuera, Isabel dijo algo que lo detuvo. Había grabado la conversación con su padre. Cada palabra, cada admisión de que los despidos eran evitables. No sabía qué hacer con ello, pero quizás algún día serviría. Carlos la miró, esta hija que traicionaba al padre por unos desconocidos, y vio no a una heredera, sino a una joven mujer intentando desesperadamente hacer lo correcto en un mundo equivocado. Una semana después, Barcelona despertó con un escándalo. Un periodista de investigación había publicado documentos que probaban cómo Industrias Montalbán había mentido sobre los motivos del cierre. La fábrica era rentable, los despidos solo servían para inflar artificialmente el valor de las acciones antes de una venta multimillonaria a una multinacional china. Nadie sabía quién había filtrado los documentos. Carlos sospechaba de Isabel, pero cuando la llamó, ella lo negó. Solo dijo que a veces la verdad encuentra su camino. El gobierno intervino, bloqueó la venta, impuso la reapertura de la fábrica. Alejandro Montalbán fue forzado a readmitir a todos los obreros, a pagar multas millonarias. La noche de la reapertura, Carlos encontró a Isabel en el puente, no en la barandilla esta vez, sino sentada en un banco, mirando el agua fluir pacífica. Se sentó junto a ella. Le dijo que todos sabían que había sido ella, que había salvado 200 familias. Isabel sonrió tristemente. Había perdido a su padre en el proceso. Alejandro la había echado de casa, desheredado en lo posible, borrado de su vida. 6 meses después, la Cooperativa Obrera Barcelona Este tenía una invitada especial en la inauguración. Isabel Montalbán, ya no heredera sino simplemente Isabel, cortaba la cinta de la nueva empresa social nacida de las cenizas de la fábrica cerrada. Los obreros se habían organizado, habían conseguido préstamos, habían comprado la maquinaria. Carlos había sido elegido presidente, no por su historia con Isabel, sino por sus competencias y la confianza de los compañeros. Isabel vivía ahora en un piso de 2 habitaciones en el Poble Nou. Trabajaba como traductora freelance, usando los 5 idiomas que había aprendido en su vida dorada. Venía a menudo a la cooperativa, no como patrona, sino como amiga, trayendo nuevos contratos que conseguía a través de los pocos contactos que aún le hablaban. La relación con Carlos había evolucionado hacia algo indefinible. No amor, todavía no, pero un vínculo profundo forjado en aquella noche de lluvia. Elena la llamaba tía Isa, e Isabel parecía renacer cada vez que la niña la abrazaba. Había aprendido a hacer trenzas, a leer cuentos con voces, pequeñas cosas que en su vida anterior habrían parecido insignificantes, pero ahora eran tesoros. Alejandro Montalbán había intentado sabotear la cooperativa de todas las formas posibles, pero la publicidad negativa del caso lo había debilitado. Los accionistas lo habían destituido de la presidencia, reemplazándolo con un consejo de administración que quería limpiar la imagen de la empresa. Irónicamente, habían ofrecido a Isabel un puesto en el consejo que ella rechazó. No quería poder, quería paz. Una tarde de verano, mientras la cooperativa celebraba el primer año de actividad con beneficios inesperados, Carlos encontró a Isabel en el puente de siempre. El sol se ponía sobre el Besós, tiñendo el agua de oro. Elena jugaba cerca con los hijos de otros obreros. Isabel miraba la escena con ojos serenos, ya no vacíos como aquella noche de noviembre. Carlos le preguntó si echaba de menos su vida anterior. Isabel lo pensó. Luego dijo que solo lamentaba no haber abierto los ojos antes, haber vivido en una burbuja dorada mientras el mundo real sufría a su alrededor. Pero no lamentaba la elección del puente, no lamentaba haberlos conocido a él y a Elena, no lamentaba haber elegido la verdad por encima de la sangre. Le tomó la misma mano que había agarrado para salvarla. No había palabras para lo que se habían convertido el uno para el otro, salvador y salvada, pero también mucho más. 2 personas que habían encontrado en el punto más bajo de su vida la fuerza para subir juntos. 2 años después de aquella noche de lluvia,
El puente del Besós estaba adornado con lucecitas blancas que se reflejaban en el agua del río. No era una boda ostentosa, solo una pequeña ceremonia civil con los obreros de la cooperativa, algunos amigos fieles, y en el centro Elena con vestido blanco esparciendo pétalos de rosa. Carlos e Isabel se casaban donde todo había empezado, transformando un lugar de desesperación en uno de esperanza. Ella llevaba un sencillo vestido blanco comprado en rebajas, él su único traje bueno. Sin embargo, a los ojos de todos parecían reales de la forma en que la aristocracia nunca lo había sido. Reales en su humanidad, en su coraje, en su amor construido sobre las ruinas de dos vidas destrozadas. Alejandro Montalbán no fue invitado, pero Isabel había sabido que observaba desde lejos, escondido en un coche aparcado. Había perdido todo en su intento de venganza. La empresa había sido adquirida por competidores, su reputación destruida, sus aliados desaparecidos. Vivía solo en una villa enorme, rodeado de riquezas que ya no significaban nada. Durante la ceremonia, Elena leyó un poema que había escrito en el colegio. Hablaba de puentes que unen personas, de lluvia que lava el pasado, de soles que nacen después de las tormentas. Los obreros aplaudieron. Algunos lloraban recordando aquella noche en que su representante había salvado no solo a una chica, sino de alguna manera a todos ellos. La cooperativa prosperaba más allá de toda expectativa. Habían contratado a otros 50 trabajadores, abierto una segunda sede, empezado a exportar. Carlos había demostrado que una empresa podía ser rentable y humana al mismo tiempo. Isabel gestionaba ahora la fundación social de la cooperativa, organizando actividades extraescolares para los hijos de los obreros, cursos de formación, asistencia a familias en dificultades. En la recepción, en el patio de la cooperativa transformado en salón de baile, José, el cincuentón que Carlos había mencionado en el despacho de Montalbán, dio un discurso. Contó cómo su hija con discapacidad ahora recibía los cuidados necesarios gracias al fondo sanitario de la cooperativa, cómo la dignidad recuperada había salvado a su familia. Otros tomaron la palabra, cada uno con una historia de renacimiento. Isabel miraba estos rostros, antes números en una hoja de despido, ahora familia. Comprendió que la verdadera riqueza nunca la había poseído en su torre de cristal. La verdadera riqueza era Elena, llamándola mamá, era Carlos, mirándola como si fuera un milagro cotidiano. Eran estos obreros que habían transformado la desesperación en esperanza. A medianoche, según la tradición, los novios volvieron al puente para el último baile. Mientras giraban lentamente bajo las estrellas, Isabel susurró a Carlos que estaba embarazada. La vida que había intentado tirar ahora crecía dentro de ella, literalmente. Carlos la abrazó fuerte, pensando en María que desde algún lugar sonreía, pensando en cómo el dolor podía transformarse en alegría si solo se tenía el coraje de seguir viviendo. La historia se extendió por Barcelona y más allá. El padre obrero que había salvado a la heredera suicida, la hija del CEO que había traicionado al padre por la justicia, el puente que de lugar de muerte se había convertido en símbolo de renacimiento. Periodistas y escritores querían contar su historia, pero Carlos e Isabel rechazaban. No era un cuento de hadas para vender, era vida vivida, con todas sus cicatrices y sus victorias privadas. 5 años después, cuando el pequeño Mario tenía 3 años y Elena 9, la familia volvió al puente para el aniversario. Era noviembre, llovía como aquella noche, pero esta vez tenían paraguas, abrigos cálidos y sobre todo el uno al otro. Elena contaba a Mario con la seriedad de una hermana mayor cómo papá había salvado a mamá y mamá había salvado a papá, aunque de formas diferentes. Alejandro Montalbán murió solo en su villa al año siguiente. En el testamento, con sorpresa de todos, dejó todo a Isabel con una sola carta. Tenías razón. Isabel usó la herencia para crear la Fundación Puentes, dedicada a la prevención del suicidio y al apoyo a trabajadores en dificultades. El primer centro de escucha se abrió justo cerca del puente del Besós. La cooperativa se convirtió en un modelo estudiado en las universidades, prueba de que otra economía era posible. Carlos era invitado a hablar en congresos internacionales, siempre acompañado por Isabel, que traducía su catalán obrero a 5 idiomas para el mundo. Pero cada noche volvían a su modesto piso, donde Elena,
ayudaba a Mario con los deberes y la cena olía a hogar. El puente seguía uniendo las dos orillas del Besós, indiferente a las historias humanas que se desarrollaban sobre él. Pero para quienes conocían la historia, ya no era solo un puente. Era el símbolo de que incluso en las noches más oscuras, incluso cuando parece que no hay salida, puede aparecer una mano tendida. A veces es la mano de un desconocido, a veces de alguien que debería ser tu enemigo. Pero si tienes el coraje de agarrarla, esa mano puede sacarte del abismo y mostrarte que la vida, con todos sus dolores e injusticias, siempre vale la pena ser vivida. La última imagen que Barcelona conserva de esta historia es simple. Una familia normal en un puente, bajo un paraguas de colores, mirando el agua fluir. El padre señala algo en el agua, un pato con sus crías. La madre ríe. La hija mayor levanta al hermanito para que vea mejor. Nadie que pase imaginaría su historia. Y es precisamente esta normalidad conquistada, esta paz ordinaria arrancada al destino, el verdadero milagro. Porque los puentes no sirven solo para unir dos orillas. Sirven para recordarnos que siempre hay otro lado, otra parte, otra posibilidad. Solo hace falta tener el coraje de cruzar, o a veces el coraje de impedir que alguien salte. En ese gesto, en ese momento de elección entre la indiferencia y la acción, se esconde toda la diferencia entre una vida desperdiciada y una vida que se convierte en puente para otras vidas. Carlos lo sabía ahora, mientras miraba a su familia imperfecta y perfecta. Había perdido un trabajo, pero ganado un destino. Isabel lo sabía, mientras sentía al nuevo bebé moverse en su vientre. Había perdido un apellido, pero encontrado un nombre verdadero, y Elena, en su sabiduría infantil, siempre lo había sabido. A veces las personas más tristes solo necesitan que alguien les tienda un pequeño paraguas en la tormenta. El puente del Besós sigue existiendo, el río sigue fluyendo, Barcelona sigue viviendo sus 1000 historias. Pero para quien sabe escuchar, el agua todavía susurra sobre aquella noche de noviembre, cuando un padre desesperado salvó a una hija desesperada, y en ese salvamento salvaron mucho más que 2 vidas. Salvaron la esperanza de que la humanidad, en sus peores momentos, todavía puede elegir el amor sobre el odio, la compasión sobre la venganza, la vida sobre la muerte. Y esta, al final, es la única historia que realmente vale la pena contar. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale like. Si crees que un gesto de compasión puede cambiar destinos, comenta. Si piensas que toda vida vale la pena ser salvada, comparte, porque en algún lugar, en este momento, alguien está en el borde de un puente, y en algún lugar, alguien podría ser la mano que lo salve.